Y vamos a ver el segundo principio. El segundo principio para vivir enfocadas en la eternidad es cultiva un carácter santo. Y lo vemos desde los versículos 11 al 14. ¿Cómo vamos a cultivar un carácter santo? Primero siendo conscientes de la temporalidad de lo creado, como dice el versículo 11, esperando expectantes el día de Dios, como dice el versículo 12, y esperando en las promesas divinas. Y el último, siendo diligentes en la piedad. Entonces, en esta porción podemos observar lo transitorio y perecedero de todas las cosas que nos rodean, en contraste con la eternidad de Dios. Vamos a leerlo. Dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose... me equivoqué. En el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está haciendo una exclamación. Entendiendo esto, considerando que el juicio de Dios viene, ¿cómo no vamos a cultivar un carácter santo, no? Entendiendo que todo lo que nos rodea es temporal, todo esto va a terminar, todo esto va a pasar. ¿Cómo no vamos a vivir una vida santa? Eso es lo que nos está diciendo Pedro. El universo completo, desde el átomo más pequeño hasta la Vía Láctea más hermosa, grande que ningún hombre jamás haya contemplado, todo esto va a pasar. Todo lo que vemos, todo lo que hoy tenés, todo lo que un día vas a poder tener, todo va a terminar. Es perecedero, no es para siempre. Entonces, sabiendo que todo esto va a ser destruido, dice que va a ser fundido, dice que va a ser quemado, ¿cómo no vamos a vivir de una manera que a Dios le agrade, ¿no? De una manera santa. ¿Cómo no vamos a vivir enfocadas en lo que verdaderamente importa? Una figura que podría ilustrar esto que va a pasar, que nos cuesta imaginarlo, pero sería como cuando estamos ahí en la cocina queriendo preparar alguna comida, agarramos la licuadora y metemos algunas verduras o frutas, porque necesitamos que esos alimentos que están sólidos se hagan líquidos. Literalmente dice que va a ser todo licuado, que va a ser todo fundido. Todo esto no va a terminar para siempre. Dios va a hacer una nueva creación con los elementos, pero todo como lo conocemos va a cambiar, va a pasar. Muchas veces no somos conscientes de esto, de que todo lo que conocemos va a dejar de ser como hoy es. Pero pensar en esto, conocer y recordar esta realidad nos desafía y nos confronta como creyentes, ¿no? Nos confronta a cultivar un carácter santo, a no dejarnos llevar por distracciones tan efímeras, cosas que pasan. Nos desafía también a anhelar vivir una vida acorde a los estándares de santidad de Dios. No a nuestros estándares de santidad, sino a vivir de acuerdo a lo que para Dios es santo y en reverencia a Dios. Ese Dios omnisciente que conoce aún lo más profundo de nuestro ser. Ese Dios omnisciente que ve hasta nuestros pensamientos. Y para cultivar ese carácter santo, no solo es necesario ser conscientes de la temporalidad de lo creado, sino también lo que dice el versículo 12, de esperar el día de Dios. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esa expresión esperar apresurándonos parece un poco contradictoria. ¿Cómo espero y me apresuro a la vez, no? ¿Cómo es que podemos hacer eso? Bueno, por ejemplo, cuando vamos al médico y estamos en una sala de espera, esperando nuestro turno, ¿qué hacen las personas ahí? Están esperando y no hacen nada, ¿no? Por lo general están sentadas, capaz están leyendo, pero están esperando el turno médico. Y a veces en la vida cristiana pensamos que esperar es lo mismo, una espera pasiva, una esperar y no hacer nada. Pero el esperar bíblico no es así. El esperar bíblico habla de una espera activa. Hay algo que tenemos que hacer. Nosotras, cuando pensamos en esperar activamente, tenemos que pensar que tiene que ver con una confianza en el carácter de Dios y el cumplimiento de su agenda a su tiempo. Es mirar al futuro glorioso con expectativa, siendo diligentes en lo que nos toca hacer de este lado de la gloria. A veces cuando vienen visitas a casa, por ejemplo, sabemos que van a llegar en un momento y estamos esperando, pero estamos preparando, ¿no? Estamos preparando la casa, estamos preparando algo para comer, nos preparamos nosotras para recibirle. Tiene que ver con eso, con estar esperándole con expectativa, ¿no? A veces nosotros en casa recibimos a la familia de Marcos, que está en Bolivia, y no los vemos en todo el año y a fin de año vienen. Y estamos esperando ese día todo el año y estamos preparándonos para ese día y pensando qué vamos a hacer cuando vengan, cómo vamos a recibirlos. Tiene que ver con eso, con estar anhelando la venida del Señor. Sabemos que Él va a venir
y tenemos que vivir esperándole, preparándonos. La manera de prepararnos es vivir en santidad, ¿no? La manera de esperar al Señor tiene que ver con desear intensamente que su venida suceda, que Él llegue. Tenemos la certeza de que va a suceder, ¿no? Y tenemos que anhelar eso, porque ese deseo de que Él venga va a ser satisfecho un día. Entonces tenemos que ser diligentes y apasionadas en nuestra comunión con el Señor. En cada día orar, cada día leer nuestra Biblia. Tenemos que ser apasionadas, tenemos que ser diligentes en el evangelismo. Esa es una manera de esperarlo activamente, predicando para que los perdidos, los que están bajo la condenación eterna, puedan ser salvos. Tenemos que involucrarnos con fervor en el cumplimiento de los propósitos eternos, involucrándonos en lo que podamos en las actividades de la iglesia, ¿no? De acuerdo a lo que Dios nos permita. Y acá en el versículo 12 que leímos recién nos habla del día de Dios. Y en el versículo 10, cuando habla de ese día, nos dice que va a ser como ladrón en la noche, ¿no? Pero ahí se está refiriendo a lo repentino de su venida, a lo repentino de su llegada. Esta llegada va a ser repentina para ¿quiénes? Para los que están esperando, no. Va a ser repentina para los que están viviendo como si no hubiera eternidad. Va a ser repentina para ellos que están viviendo de acuerdo a su pecado. Nosotras no tenemos que confundir ese día con el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia es el momento antes de la tribulación, en el cual la iglesia del Señor, es decir, todos los creyentes de todo el mundo, vamos a ser arrebatados y vamos a estar unidos con Cristo. Pero acá se está refiriendo a la segunda venida de Dios, de Cristo, ¿no? Ahí, después del milenio, Cristo va a venir a juzgar y luego de eso va a cumplir esta promesa que vemos acá, donde dice en el 12, en el 13, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Acá Pedro se está refiriendo a ese día cuando va a ser cielos nuevos, tierra nueva, donde va a habitar la justicia. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber aflicción. Y el clamor por la justicia, nuestro clamor y el clamor de creyentes de todos los tiempos, ese clamor por justicia va a ser satisfecho. Ese día va a ser hermoso, ¿no? La justicia, dice la Biblia que la justicia va a habitar ahí, va a morar. La justicia va a tener su residencia permanente y exclusiva allí. En esas promesas esperamos, ¿no? En esas promesas gloriosas. Y en esas promesas tenemos que afirmar nuestros corazones, siendo diligentes en la piedad. Y el tercer principio, para vivir enfocadas en la eternidad, es cuidar nuestra vida del error. Cuida tu vida del error. Y esto lo vemos en los versículos 15 al 18. Tenemos 3 puntitos ahí. Cuidamos nuestra vida del error, afirmando nuestro corazón en las Escrituras, sabiendo que los impíos van a ser destruidos y creciendo en la gracia y conocimiento de Dios. Esta carta va a finalizar con una advertencia. Acá Pedro vuelve a recordarnos que la paciencia de Dios es para salvación. Y vuelve a repetir, fíjense en el versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Cuando Pedro escribe esta carta, Pablo ya había escrito todas sus cartas. Pablo ya había muerto, y estos creyentes probablemente habían leído todas las cartas de Pablo, porque las cartas en ese tiempo se leían en todas las iglesias, se llamaban cartas circulares. Y ellos sabían lo que Pablo había escrito sobre la venida del Señor, sobre la paciencia del Señor también. Ahí en Romanos 2:4, si lo quieren buscar, dice en Romanos 2, versículo 4, Pablo les escribe, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahí en ese pasaje Pablo también escribe sobre la paciencia de Dios, y esa paciencia que está guiándonos al arrepentimiento, ¿no? Y también había escrito Pablo en cuanto al juicio de la venida del Señor. Pero en esta porción, Pedro vuelve a referirse a los impíos, diciendo que hay personas que tuercen estas verdades que Pablo había escrito, de estas verdades que Pedro les está escribiendo. Había personas que las tergiversaban, las torcían para sus propios beneficios, ¿no? Creían ellos para sus propios beneficios. Las interpretaban de una forma errada
Y nosotras tenemos que cuidarnos de esto, tenemos que cuidarnos de estos errores. ¿Y cómo hacemos para cuidarnos de estos errores? Bueno, por ejemplo, recordando que quienes hacen esto y quienes siguen sus enseñanzas van a ser destruidos, ¿no? Estos falsos maestros estaban diciendo que Cristo no iba a volver para justificar su vida pecaminosa. Fíjense, ahí en 2 de Pedro 2, versículo 14, Pedro va a dar algunas características de ellos. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ellos querían seguir viviendo en inmoralidad, por eso estaban interpretando incorrectamente las Escrituras. Pero nosotros los creyentes tenemos que esforzarnos por interpretar como Dios quiere las Escrituras, ¿no? Y poder ser confrontadas y que nuestras vidas sean transformadas, cuidarnos del error. Entonces ya sabemos de antemano, ya estamos advertidas. Tenemos que estar atentas, no tenemos que ser ingenuas, no tenemos que dejarnos llevar por el error. Y el error nos rodea todo el tiempo. Cuando hablamos con una persona, cuando prendemos la tele, cuando estamos en las redes sociales, está lleno del error, de personas que quieren vivir como si no existiera Dios y como si no existiera la eternidad. Entonces nosotras debemos crecer en el conocimiento y la gracia de Dios, como dice Pedro. Mientras estemos madurando espiritualmente y conociendo al Señor, por su gracia no vamos a ser desviadas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, exponiéndonos a la sana enseñanza cuando nos congregamos, viniendo preparadas a las reuniones de la iglesia con un corazón enseñable. Es lindo verlas ahí anotando, tomando notas. Es precioso ver cómo mujeres a lo largo de su vida son transformadas por la palabra. En la iglesia podemos ver eso, ¿no? Ahí pienso en algunas que siempre están en las reuniones, atentas a la enseñanza, tomando nota, que después en sus casas siguen pensando en lo que se enseñó, estudiando la Biblia, y ves cómo sus vidas son guardadas del error. Y también es triste ver que otras personas son indiferentes a la palabra de Dios, ¿no? Y ves cómo se van desviando y van siguiendo el error. Entonces tenemos que aprender a estudiar la palabra, a preguntar cuando tenemos dudas, cuando algo nos hace ruido, ¿no? A tener una disposición constante de aprender, un corazón enseñable. También podemos cuidarnos del error cuando le pedimos a Dios que nos ayude a desarrollar ese discernimiento espiritual, que cuando le pedimos que Él nos dé sabiduría, ¿no? Dios, ahí Santiago dice, ¿no? Que el que tiene falta de sabiduría la pida a Dios. Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para estar atentas al error y que cuando lo identifiquemos, lo desechemos. No es para que andemos discutiendo y mostrando nuestra sabiduría, sino para desecharlo de nuestra vida, ¿no? Entonces no tenemos que ser ingenuas, tenemos que prestar atención a la advertencia y entender que prestar oído al error va a traer grandes consecuencias a nuestra vida, consecuencias tristes. En lugar de estar firmes en la verdad, en lugar de ser sanas en la fe, vamos a ser mujeres que son inestables, mujeres que son infructuosas, que son llevadas por doquier de un lado a otro. Si seguimos el error, ese va a ser nuestra vida, ¿no? Pero en lugar de eso, y por la gracia de Dios, podemos ser mujeres diligentes en nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere para nosotras. Él quiere que seamos temerosas de Él, que estemos en paz con Él, y no que tengamos miedo de su regreso y su juicio, sino que podamos tener un temor reverente, honrarle. Y por la gracia de Dios podemos obedecer este mandato, ¿no? Este mandato de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Esto no nos habla de llenar nuestras mentes de información, ¿no? de tener un conocimiento intelectual solamente. Es necesario que nuestra mente sea informada, es necesario crecer en conocimiento, pero es un conocimiento que nos lleva a la madurez. Es un conocimiento que viene por involucrarnos activamente en el proceso de ser transformadas a la imagen de Cristo. El crecimiento lo da el Señor, ¿no? Nosotras no podemos producir eso, ni en nuestras vidas, ni en la vida de otras personas, aunque a veces quisiéramos, pero no podemos. Eso lo da el Señor. Pero el Señor nos dio muchísimos recursos. El Señor nos dio medios de gracia para que nosotros podamos usarlos y crecer en nuestra santidad. Él nos dio la iglesia,
nos dio su palabra, nos dio la oración, la confesión, muchísimos medios que podemos usar para crecer en madurez y que así podamos darle gloria. Y fíjense cómo va a terminar este pasaje. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y al fin de cuentas, nosotras tenemos que decir como Pedro, ¿no? A Él sea la gloria, porque si podemos obedecer este mandato de crecer en conocimiento es por su gracia, es porque Él produce el querer como el hacer. Si podemos conocerlo a Él y reflejarle es porque Él se da a conocer, Él se revela. Y si podemos hacer uso de los medios de gracia para nuestra santidad, es porque Él nos da esos medios. Entonces, a Él sea la gloria, todo es para su gloria, no es para nuestra gloria, no es para vanagloriarnos, no es para enorgullecernos. Así que no olvidemos vivir con una perspectiva eterna. Consideremos la paciencia de Dios, cultivemos un carácter santo y cuidemos nuestras vidas del error. Y vamos a terminar con una oración al Señor. Sé que después ahí hay unas preguntitas para poder estar compartiendo, pero que podamos en este momento pedirle al Señor que Él nos ayude, a tener esta perspectiva eterna en medio de nuestra vida, que no nos distraigamos con cosas que son pasajeras, ¿no? Que podamos pensar en las almas que se pierden, que podamos pensar en nuestra propia santidad para esperarlo a Él. Así que oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, porque aquí hay un grupo de tus hijas, parte de tu pueblo, que desea y anhela vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, que anhelan vivir pensando en tus cosas, Señor, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que un día van a terminar, que un día van a pasar. Gracias, Señor, porque podemos entender que estás siendo paciente con nosotros, fuiste paciente con nosotras en el pasado, estás siendo paciente con aquellos que se pierden, y te pedimos que nos ayudes también a tener esa misma paciencia, a poder soportar el sufrimiento que hoy vivimos por estar en este mundo caído, pero que podamos hacerlo esperando en tus promesas gloriosas. Que eso nos llene de consuelo, que nos llene de esperanza, sabiendo que estamos siendo parte de algo tan precioso que es ser transformadas a tu imagen, ser también portadoras de tu verdad para que otros puedan cambiar sus vidas, Señor. Y te ruego, Padre, para que cada una de nosotras podamos vivir enfocadas en lo que verdaderamente importa, en la eternidad, esperando tu venida, esperando con ansia, Señor, ese día. Y también si hay alguna que aún no ha nacido de nuevo, que no es tu hija, Señor, también queremos rogarte por esa persona. Gracias por tu paciencia y te pedimos para que esa persona o esas personas que puedan estar hoy acá puedan ir hacia ti en arrepentimiento, Señor, y en fe. Te lo rogamos, Padre Celestial. Y oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.